Una jornada muy triste el nivel de engaño, de mentiras que está ocurriendo en el Congreso. Yo no lo había observado nunca, nunca el bajo nivel de los legisladores. Para el que no lo sabe, se acaba de aprobar en comisión del Senado un aumento a los impuestos. ¿Por qué? Porque habían negociado un 6%, todos hablaban del 6%, y en la práctica no es un 6%, es un 8,5% de alza de impuestos. Gino, no, pero si lo va a pagar el empleador. Disculpen, por favor, entiendan cómo funciona la economía. ¿Qué va a pasar? Van a generar 2 millones de nuevos cesantes, es decir, aumento a la tasa un 8,5, que es un impuesto, y eso se va a traducir en 2 millones de nuevos cesantes. ¿Pero por qué, Gino, si eres el empleador el que lo paga? Les explico cómo funciona la economía. Una pyme tiene 10 personas. Le están aumentando un 85% el costo previsional. 85% el costo previsional. Solo para entenderlo de forma simple, un trabajador con sueldo mínimo, que son 500.000 pesos, en vez de que la imposición de AFP sean 50 lucas, que es el 10%, van a ser 85 lucas. Oh, todo, súper bien, ya. ¿Qué va a hacer esa empresa porque no le sube a uno? Le suben a los 10. Imaginémonos que son 10 trabajadores con sueldo mínimo. Por lo tanto, le sube 35 por 10, 350 lucas. Casi el sueldo de un trabajador. Si esa empresa está al 3 y al 4, no va a poder hacer eso sin despedir a uno de los 10. Y de esta forma se puede generar el grave problema del empleo. Recordemos que ya las tasas, por ejemplo, de informalidad están en torno al 25%. Entonces, cuando vienen e imponen esto, es gravísimo. Y lo más grave, RN diciendo que está ganando 6-0, que le aprobaron todo a Capirri. Igual, no, es solo un 6%, por eso aumentaron un 2,5%. Entonces, y lo que los vamos a pagar son 2 millones de cesantes. Y recuerden que la cesantía, cuando es extrema, lleva a los suicidios. Esto es bien complicado. Esto podría ser casi que un genocidio lo que están planificando. Y vamos a ver por qué es tan irresponsable RN. Porque, bueno, primero que RN, ¿quién es el asesor de RN? Alejandro Charme. ¿Quién es Alejandro Charme? Oh, el ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. El mismo que trató de eliminar a Felici Forrado en menos de un mes cuando nació el 2012. El mismo que vino y cambió las reglas para engañar con el bono de reconocimiento y que te dijeran, no, no vale 100 millones, vale solo 100 luquitas, entonces, ¿nos cambias a 100 luquitas por algo? Eso lo hizo Charme. Charme es un personaje perverso y es el que está, el experto que está detrás de que RN esté, feliz con esta reforma. La verdad es que son unos vendidos. Están destruyendo la base de empleo de Chile y lo peor es que no hay ni un solo estudio en la comisión del efecto de que aumente del 10% al 18,5% las imposiciones. No hay ningún estudio. No hay ningún estudio de esto cuánto va a afectar el empleo. Porque, por último, que ellos supieran, mira, tenemos la cifra y son 1,5 millones de personas. Bueno, lo sabemos y lo firmamos. Pero acá están firmando cosas a espalda de la ciudadanía sin siquiera decírtelo. ¿Cómo era en los tiempos de dictadura para que la gente aprenda? Vamos a revisar acá. Esta es la historia de la ley, las discusiones de Pinochet con los distintos actores. Y acá queda claro, mira, 10º, habrá un aumento del empleo, porque en esos tiempos se bajaba la tasa de cotización del 20% al 10%, año 81. Entonces, al respecto, se han hecho varios estudios del impacto que tiene sobre el empleo la disminución de las cotizaciones. Y por supuesto, esto tiene un gran significado.
Por lo demás, durante 7 años se ha dicho por parte del gobierno, sino de todo el mundo, de manera que para la meta del 1.000.000 de empleos, la reforma previsional es fundamental. Esto era del año 81. Es decir, tenían estudios que garantizaban que por el hecho de bajar los impuestos se generaba 1.000.000 de empleos. Ahora al revés, yo me pregunto, RN, Charme, ¿dónde están los estudios que demuestren de que no va a aumentar el desempleo? A lo menos porque el tamaño del mercado laboral en el año 61 era mucho más chico. En cambio, actualmente es mucho más grande. Pero yo quiero invitarlos a que veamos cómo fue generada esta ley y que revisemos todos los detalles, toda la historia oculta de las AFP, para que vean todas las garantías. Acá, para resumir, esta reforma es una estafa, porque nos están metiendo gato por liebre, porque están aumentando los impuestos un 8,5, porque van a generar 2 millones de nuevos cesantes, porque van a eliminar a las AFP, les cambian el nombre, no las eliminan, les cambian el nombre, les regalan 2.000.000.000 de dólares de garantía del encaje, ya eliminan el encaje definitivamente. Es decir, ya no tenemos garantías. Ya no tenemos garantías. Se apropian del encaje de 2.000.000.000 de dólares. Es una locura. Este gobierno, esta izquierda piñerista, regalándole 2.000.000.000 de dólares a las AFP. Si es de locos. Y vamos a revisar en la historia de la ley original que el encaje era un 5%. Ya lo habían bajado, el gobierno de Frey, Lago, etcétera, etcétera, habíamos llegado a un 1%. Y ese 1% son los 2.000.000.000 de dólares, que con eso las AFP, parece que les funcionó el lobby con la ministra Jara en la casa de Salaquet. Lo tenían todo planificado. Entonces, tenemos que entender, tenemos que abrir los ojos, tenemos que compartir. Ponle compartir, porque finalmente la reforma es nefasta, es una estafa por 3 cosas. Uno, el aumento no fue de 6, fue de 8,5%, con reparto, y adicionalmente van a generar 2 millones de nuevos cesantes. Problema número 1. Problema número 2, se eliminan las garantías del encaje. Le van a pasar 2.000.000.000 de dólares, 2.000.000.000 de dólares de garantías a las AFP que fueron eliminadas. Uy, eliminaron la AFP. Mentira, le cambiaron el nombre, le sacan todo el costo administrativo, es decir, la AFP van a despedir a todos sus trabajadores, porque ahora solo se van a dedicar a las inversiones. Los trabajadores no va a haber una entidad estatal. Le sacan el costo. Sí, bueno, la reforma es lo más pro AFP que puede existir. Entonces le quitan los costos, le regalan 2.000.000.000 de dólares. ¿Qué más le van a hacer a la AFP? ¿Le van a hacer un kiki? Es que es de locos, es de locos. Entonces, tenemos esos dos elementos. Tercer elemento, elimina la libertad de cambio de fondo. Se eliminan los multifondos. Imagínense, acá hay más de 45 años de historia. No hay fondos en el mundo que tengan esa historia, que es el fondo C. Tiene 45 años de historia y lo están eliminando. Están eliminando los multifondos. ¿Y qué pasa con eso? Oye, 10 fondos intergeneracionales que te van a ir pasando, entre más edad tenga, más te van a cagar, porque vas a tener puros bonos basura del Estado y lo vas a perder todo cuando suba las tasas de interés. Ya el fondo E, de hecho, este año partió bastante mal, está perdiendo mucho por el mismo efecto. De hecho, el fondo A también ha caído la última semana. Entonces, ¿cómo se solucionaba todo esto? Esta reforma absurda, ya dijimos los 3 grandes estafas, porque finalmente cuando tú no te puedas cambiar de fondo, te expropiaron un derecho a propiedad, porque Lagos crea los multifondos y nos quita la garantía que no podíamos perder. ¿Recuerdan eso el 2002? Entonces, no podíamos perder. Entonces, ¿cuál era la contraprestación? Lagos dice, tienes la libertad de elegir, ok, pierde la garantía. ¿Se entiende? Porque yo tengo la libertad. Pero ahora nos quitan la libertad de elegir y nos dan las garantías. ¿Nos dan las garantías? No. Nos quitan la garantía del encaje. Si esto es ridículo. Es ridículo cómo se ríen de los chilenos. Pero quiero entrar y hacer una comparación del nivel de discusión que había en la historia de la ley del año 81, porque de esa forma nos vamos a acercar a la verdad. Así que
Voy a venir por acá. Déjeme ver si es que esto me está funcionando. Sí, está perfecto. Vamos a partir con todo lo que tengo destacado de esta historia de la ley original del DL 3500. Vamos a subir más rápido para que ustedes vean. Acta 398A de la Junta de Gobierno, secreto. A 14 días del mes de octubre de 1980, siendo las 9:40, se reúne la sesión. Augusto Pinochet Ugarte, integrado por el almirante Merino, el director general de Carabineros César Mendoza, el señor comandante de la Fuerza Aérea, general del aire Fernando Matei, el padre de la Matei actual, y el secretario coronel Jorge Sinque Quirós, y además, obviamente, los ministros José Piñera Echenique, el hermano de Sebastián Piñera, fue el que propuso este sistema, para contextualizar. Después vamos a ir bajando, vamos a ir a las partes sabrosas, jugosas. En primer término, presidente, esto es lo que dice José Piñera, se creó este sistema en que hay una separación entre quien administra la institución y el fondo de pensiones. Esto es totalmente crucial por cuanto aquí hay un fondo de pensiones que es propiedad de los imponentes y cuya rentabilidad va a ellos. Si yo elimino la AFP, se acaba esa estructura societaria. Si es increíble lo que están haciendo, esto es dinamitar el progreso de Chile. Y así que esa era una primera garantía, una separación entre el fondo de pensiones y la AFP. Interesante y ¿qué pasa con los fondos intergeneracionales? ¿Por qué están eliminando los multifondos para eliminar esa garantía? Después, otro punto interesante. El último punto, presidente, respecto de que algunos son verdaderos artistas. Los que son artistas, si es que los hay, son los chilenos, tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas. O sea, si realmente la gente de este país es artista para sacarle la plata a los demás, es decir, son los artistas del engaño, lo es también en las instituciones públicas, con 1000 ventajas adicionales, lo que se prueba todos los días con los fraudes que están comenzando a descubrir en todas las cajas de previsión y continuarán apareciendo. En otros términos, no puedo decirle que en 100 años no se perderá un peso. Quisiera que así fuera, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es de que este sistema más perfeccionado que se ha podido diseñar por todas las mentes que han trabajado en la materia, en tanto el sistema actual es el producto de 40 años de demagogia. Acá, José Piñera, reconociendo que Pinochet estaba preocupado de los artistas del engaño. Y José Piñera defendiendo, mire, no le puedo garantizar que no se roba las plata en 100 años. No. De hecho, José Piñera hizo una sociedad que se llama Génesis, que está en el extranjero, hizo las triangulaciones, fue la primera triangulación de José Piñera, y se apropiaron como de 500 millones de dólares. Entonces, el que diseñó el sistema también se quiso apropiar. Es una historia que es interesante saberla. Sigamos. Viste, acá nuevamente están los artistas del fraude, nuevamente los nombra. Era la preocupación en la discusión de la ley. Eso es lo que me produce preocupación. Debemos dar a la gente 100% seguridad de que una vez recaudados los recursos no vaya a suceder que de repente desaparezca la persona encargada de ello y nos deje con un montón de papeles. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que dar toda seguridad. Bueno, lo que está pasando hoy en día, cuando se elimina, ¿por qué se están eliminando los multifondos? ¿Cierto? Es la pregunta de fondo. Porque eliminaron toda la contabilidad, eliminar es como que dinamitar, si es que ha habido fraudes en los fondos de pensiones, al eliminar los multifondos se eliminan los fraudes. ¿Se dimensionan lo que están haciendo? Estaba preocupado en el año 81 de esto. Bueno, esto está pasando hoy día el 2025. Estaban preocupados justamente de lo que está pasando ahora. General, el señor general Pinochet, usted está tomando la cosa de forma muy prematura. Yo miro el problema a 10 o 20 años más. No estamos legislando para un día, dos, ni para 5 o 10 años, sino para 50, para 100 años. Esto no aparecerá pronto, sino que en los 5 o 6 años. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que garantizarlo 100%, garantizar la rentabilidad de los fondos de pensiones. El almirante Merino
tal como está la ley de este proyecto, da bastante seguridad. La hemos estudiado en detalle. El peligro radica en que en el futuro pueda ser modificada por regímenes políticos posteriores y se alteren algunas de las seguridades que se establecen. Como para enmendar esta ley se necesitará quórum calificado, será difícil que pueda variarse. Bueno, no ha sido tan difícil con el quórum calificado. Sin embargo, estimo que de todas maneras deberíamos darle una categoría tal de modo que su justificación prácticamente sea imposible cuando haya perjuicio a los que actualmente están disponiendo. Pero una de las cosas más peligrosas es que en 20 años más un Congreso se le ocurra de repente a modificar la ley y a quitarle algunos de los cerrojos que tiene para impedir que sea mal ajustada. Parece que veía el futuro el almirante Merino. Se dan cuenta que el peligro radica que en el futuro pueda ser modificada por regímenes políticos posteriores. Lo que estamos viendo hoy. 915 cambios le han hecho al decreto ley 3500. 915. No uno, no dos, 915. De los 915, 910 han sido perjudiciales para los dueños de los ahorros, que somos nosotros. De hecho, el sistema original que diseñaron rentaba al año UF más 16%. UF más 16% al año. Los últimos 3 años, el sistema en promedio no renta ni siquiera UF más 0%. De UF más 16 a UF más 0 dejó de ser capitalización porque se lo han ido apropiando ya el 25% de los fondos de pensiones están fondos basura que financiamos gasto público. No estamos invirtiendo, estamos metiéndole plata al gasto público. Entonces, hay que dimensionar cómo fueron haciendo esto. Entonces, esto es decidor, es decir, nos están hablando desde 1981, el almirante Merino nos está diciendo el peligro radica que en el futuro pueda ser modificada por regímenes políticos posteriores. Es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 20, 30 años, y en esta reforma absurda comunista de la ministra Jara, que se juntaba para callado con Salaquet y con las AFP, para hacer el show de que no, que se llevan mal y las tratan mal, y se están aumentando un 8,5%, es decir, un 85% del ingreso de las AFP. Eso va a aumentar, 85% del ingreso de la AFP. Va a generar 2 millones de cesantes. Las garantías están eliminando el encaje, le están regalando 2.000 millones de dólares. Están eliminando la libertad de cambiarse de fondo. ¿Y usted cree que esta reforma es buena para usted? Es flor de dedo en el ojo. Pero vean, si esto está escrito hace más de 45 años, si es impresionante. Sigamos con la revisión de la ley histórica, porque creo que los chilenos tienen que saber la verdad. Ya paremos de estar mintiendo. Esta derecha comunista, porque no tengo otras palabras, está destruyendo y dinamitando todo lo que se armó para generar un sistema que era de capitalización para los trabajadores que rentaba UF más 16%. Ojo, UF más 16%. Estamos hablando de que habían años que rentaba 50% al año. Y ojo, cuando yo afirmo de que se va a generar 2 millones de cesantes por aumentar la tasa de cotización del 10 al 18,5, bueno, en esos tiempos se reduce el impuesto al trabajo para crear empleos y poder cumplir la meta del 1.000.000 de empleos. La reducción del impuesto al trabajo para crear empleos, es decir, no lo estoy inventando yo. Cuando se bajó la tasa del 20 al 10, se estaba creando empleos. Ahora que se aumenta el impuesto, se van a destruir empleos. No es algo inventado, viene del año 81 y tenían los estudios respectivos. Habla de una deuda de más de 6.000 millones de dólares en valor actual, que esos son los bonos de reconocimiento, que después se lo robó Macías, Charme, es decir, no se lo robaron ellos, sino que ellos engañaron, le cambiaron el nombre al bono de reconocimiento, y en vez de que te dijeras, tienes 100 millones de pesos hoy en día, te decían, tiene 100.000 pesos, claro, del año 81, y te ponían el valor actual nominal, el valor actual nominal, 100 lucas. Y claro, por 100 lucas te ofrecía la AFP 2 lucas mensuales o la compañía de seguros 2 lucas mensuales, y por eso es que las pensiones son tan bajas, porque se apropiaron de los bonos de reconocimiento, gracias al engaño de el mismo señor que está asesorando a RN, el señor Charme. No estoy inventando nada, puros datos duros.
En este caso, el fisco requiere reponer eso. La solución obvia es captar las platas que van a estar en la capitalización con bono del Estado. Bueno, ahí ya se estaban tentando. Nuevamente, para mi opinión, es inmensamente importante disminuirlo en la tasa de cotización, en especial para cumplir la meta del millón de nuevos empleos. Eso era parte de la historia de la ley. Sigamos, a ver qué estaba por ahí. El que se propone, en cambio, es un incentivo al empleo para generar 1 millón de empleos, como recordaba el ministro. Es decir, es una realidad. Cuando se bajaba la tasa, se generaba el millón de empleos. Ahora que se sube y que la masa laboral es mucho más grande, porque en esos años la población de Chile estaría en torno a 7 millones de personas. Hoy en día en la población estamos en 20 millones de personas. Por eso es que el efecto es el doble. Acá dice, si suponemos que impone por 40 años, debería tener un 80% de remuneración. Y la gente dice, no se cumplió. Veamos cuáles son las remuneraciones que se hablaba. Miren, acá está el ejercicio. Este ejercicio es simpático porque dice, ya, si suponemos que impone durante 40 años, si son 50 es mejor, y que durante ese periodo la tasa de interés es del 5% real, eso no era lo que esperaban, y rentaron en vez de UF más 5, rentaron UF más 16 la primera década. Promedio anual UF más 16, es decir, fue muy superior la rentabilidad real cuando se invertía todo en Chile, con las reglas claras y las 915 cambios. Y que su remuneración aumenta a un ritmo de un 2% al año. Esa persona que comienza con 5,000 pesos de sueldo, 5,000 pesos de sueldo en el año 81, jubila al final con 10,800 pesos cuando su ingreso final es de 12,200 pesos. Entonces la tasa de reemplazo se refería a 80% de los 12,200, es decir, 10,800 pesos. Hoy día la jubilación promedio se capitalizaron 50 millones de pesos. 50 millones, que te da una jubilación hoy de 200 lucas, muy superior a los 10,800 pesos. Solo para poner en contexto la situación actual. Esta era la proyección original, fue superada largamente los 10,800 pesos. Claro, ellos asumían que no iba a subir tanto las remuneraciones. Ese fue el problema. Y las remuneraciones han subido muchísimo. El país, Chile, era un país que el sueldo mínimo era 5 lucas. Hoy día el sueldo mínimo son 500 lucas. Por lo tanto, ¿para qué hay que aumentar el ahorro si el ahorro del sueldo mínimo aumentó 100 veces y todavía quieren aumentar más la plata? Es para tomar conciencia. Sigamos. Vamos a leer algunos comentarios, siempre es interesante ver qué dice la comunidad. Grande Gino, chilenos patriotas, vamos por el millón de firmas por Pedro Pool. Hola Gino, nos están cagando, desde que te obligaron a cerrar FIF me puse a estudiar finanzas y me armé una cartera de inversiones, saco mi 10% líquido y todos los meses pongo en mi cartera. Mauricio, excelente, de verdad, nada mejor que tener la libertad financiera. Alex Rivas, puros conflictos de interés, los diputados, senadores, ladrones, no se puede hacer nada. Es que es impresionante, es impresionante. Yo no había visto un nivel del Congreso tan bajo. Que los senadores, que supuestamente eran los que controlaban, vengan y le firmen un cheque en blanco a la izquierda piñerista y que suban 8,5% la tasa, sin ningún estudio de empleo. Si acá del año 81 se hacían varios estudios de empleo, porque era muy importante saber el efecto en la cesantía. Y acá estos tipos, no subamos un 6, subamos un 8,5. Le importa un bledo los cesantes. Que 2 millones de personas queden cesantes. Es impresionante. Vamos. ¿Qué otra cosa? A ver, comentarios, más comentarios. Ya está claro que nos están volviendo a meter la mano al bolsillo. ¿Qué vamos a hacer? Si quienes se supone que nos representan son quienes nos roban a diario. ¿Qué haremos? Porque seguir hablando de la historia no hacemos nada, no llegamos a nada, no resolvemos, lo peor es que no resolvemos nada. Marc Ampuero, discúlpame, uno tiene que aprender de la historia o si no repite los errores. Y por eso es que estoy mostrando la historia original, para que vean cómo
todo lo que está pasando hoy en día estaba proyectado originalmente. ¿Y cuál fue el error? Y si quieres hablar de los errores, ¿cuál fue el error? Que no existía democracia directa. La democracia directa, que es este libro de Eduardo Schindler, que explica muy bien, la democracia directa lo que hace es venir y darle al pueblo un sistema de control, que si los políticos sacan una ley absurda como la actual, se juntan 50.000 firmas, a un plebiscito, está de acuerdo con la propuesta, con la nueva propuesta de ley del gobierno de Boric, sí o no. ¿Qué crees que tú votarías la gran mayoría? No. Y se le devuelve al Congreso. Y con eso vamos a aumentar la luz. Plebiscito, 50.000 firmas, sí o no. Democracia directa, sí o no. ¿Y votaría la gente? ¿Votaría a favor del proyecto que nos subió 57% la luz? Yo creo que no. Y por lo tanto, al contrario, el gran error de Pinochet, el gran error de Jaime Guzmán fue no haber puesto en la Constitución del 80 elementos de democracia directa, porque de esa forma controlaban al Congreso. Ellos entendían el problema, que eran los legisladores. Pensaron que con quórums altos, como el quórum calificado, iban a evitar los cambios. No, no lo evitaron. Ocurrieron 915 cambios, pero es importante entenderlo. Entonces, chilenos, por favor, tomemos conciencia de que si no sabemos de la historia, vamos a repetir los errores. A ver. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar porque es importante que entendamos que con esta tasa del 8,5 va a generar 2 millones de nuevos cesantes. Sigamos con la historia. ¿Qué otra cosa interesante tiene? Aquí hay algo, aquí hay algo. El señor ministro del Trabajo, José Piñera, la administradora, los recursos, el efectivo no son de ellas y ni los puede usar. Tampoco se los puede llevar porque están en el Banco Central. Ese es uno de los cambios que ocurrió el año 91 en el gobierno de Elwin. 93, perdón. Año 93, gobierno de Elwin. Antes, las custodias estaban resguardadas en el Banco Central de Chile. Por eso el sistema rentaba UF más 16%, porque nadie se podía tocar nada. ¿Entienden lo importante que es entender la historia? Acá está, es decir, nuestros fondos estaban resguardados, es decir, lo que se compraba, los activos, las carreteras, todo. ¿Dónde estaban las custodias? En el Banco Central. Hoy día, ¿dónde están? En la DCB, que es la DCB, es un organismo que lo conforma las compañías de seguro, las AFP, los bancos. Para que sepan, solo para que sepan, siempre la historia nos dice la verdad. La administradora puede quebrar. Mire qué interesante esto. Cuando no es capaz de dar la rentabilidad mínima que exige el proyecto. Y en ese caso entra el Estado a garantizar la rentabilidad mínima. Mira qué lindo. No, Gino, que el sistema no garantizaba rentabilidades mínimas. Tú estás mintiendo, Gino. Me lo han dicho cuántas veces. Ahí está la verdad. El sistema tenía una rentabilidad mínima de UF más 4% originalmente. Y después de haber perdido el encaje y el capital, se debe disolver. Es decir, ahora un gobierno de izquierda, de Boric, una izquierda piñerista, está eliminando la última garantía del encaje. En esos tiempos la garantía del encaje era un 5% de los fondos de pensiones. Súper alta. Y por eso que a la AFP les dolía perder. Les dolía mucho porque era un 5% la garantía. Hoy en día, ¿cuánto es? Apenas un 1%, con distintas modificaciones al del M3500. ¿Y ahora qué van a hacer? Eliminar la garantía. Entonces la AFP les va a dar lo mismo si ganan o pierden, porque ya ni siquiera van a tener el encaje, y ese encaje, ese 1% son 2.000 millones de dólares que Boric le está regalando en bandeja de plata a las AFP. ¿Ven? ¿Ven, chilenos, lo que realmente la historia
marca la realidad de cómo se están robando nuestros fondos de pensiones. Sigamos, sigamos, sigamos. Que esto no va a parar. El señor general Pinochet. Entonces aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero que lo manejarán ellos. Wow, wow. Pinochet viendo el futuro, dándose cuenta que 6 AFP iban a generar, iban a transformarse en un imperio del dinero que controlan el Estado, controlan todo, porque esta reforma le hicieron con Salaquet. La ministra Jara, de forma ilegal, porque no cumplió la ley de lobby, se juntó con las AFP en el departamento de Salaquet. Y en estas reuniones armaron esta reforma para hacer el show de que, oh, eliminamos a las AFP, hoy la AFP, hoy que están tristes la AFP, con 2.000 millones de dólares, con que le quitaron todos los costos que pasan a un organismo estatal burocrático, una grasa enorme. Eso es lo que está pasando. Imagínense, el señor general Pinochet. Entonces aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero que lo manejarán ellos, los artistas del engaño. Eso es lo que le faltó decir en el ellos. Antes habíamos revisado los artistas del engaño. Eso me interesa a ver qué les parece este comentario de Pinochet. A Pinochet el tiempo le está dando la razón en todo. Recambio de parlamento, fuera ladrones ayudistas de Boric. El Tata era visionario. ¿Es un sistema de reparto con otro nombre? Sí, sí, esa es la verdad. A ver, Gino, no tenemos libertad en este sistema. Te pregunto, al momento de jubilarse, ¿puedo sacar todos mis ahorros? No. Entonces no hay libertad y la plata no es nuestra. Efectivamente, Patricio, tienes toda la razón. ¿Y qué hicieron en Perú? Una reforma a favor de los ciudadanos, porque ya existe mucha más democracia que en Chile, y al jubilar retiran el 95,5% a su bolsillo. Toda la razón. ¿Por qué no hacen eso en Chile? Porque, bueno, han habido 915 cambios del DL3500. Antes, en el DL3500 original, esta es muy buena, cuando tú fallecías, tus ahorros pasaban de herencia a la viuda. Las pensiones de invalidez se crearon en el año 87. ¿Para que te ponen casi como si estuviese? Es bien raro, porque la persona muere y siempre debería generar herencia. No, pero esto es una pensión de sobrevivencia, para que se las maneje la AFP y las compañías de seguro, y ahí las compañías de seguro se apropian de los ahorros. Entonces, es para responder. La verdadera Biblia, qué visión, sí. Hablemos de historia de Pinochet, en un asesino criminal que se enriqueció con la plata de todos. Aprendan la historia, jóvenes, algunos la vivimos. Víctor, efectivamente, tú puedes tener tu visión, yo estoy mostrando un hecho, no, obviamente que hubo mucha gente que sufrió, perfecto, pero yo estoy mostrando un hecho del DL3500. Respecto al DL3500, acá el general Pinochet decía, entonces aquí van a aparecer todos 6 imperios de dinero. ¿Cuántas FP son? Hoy día 7. Estuvo cerquita en el número. No era, por lo menos acá, era bastante visionario en lo que iba a ocurrir a futuro. Y era su gran queja en la historia de la ley, que Piñera estaba insistiendo con esta ley y Pinochet no la quería, y acá está reflejado. Yo solo estoy mostrando la historia. Y la historia es objetiva. No es mi opinión, es lo que está escrito. ¿Dónde puedo descargar el DL3500 original? Mira, en la biblioteca del Congreso Nacional tú te vas a versiones y puedes ir a la versión del año 81, que es hermoso leer el DL3500 sin los 915 cambios. Es simple, claro, entendible, sin tanto tecnicismo. Era una ley extraordinaria, Gustavo. Biblioteca del Congreso Nacional, puedes buscar el DL3500 original y en Google puedes buscar esta acta 398, que era una acta secreta de la historia de la ley del DL3500. Volvamos a seguir avanzando, porque la historia nos permite aprender para no cometer los errores del pasado. Sigamos avanzando. Bueno, ahí por el general Matei
le gustaba el sistema de reparto y por eso está por ahí, hay discusiones de las Fuerzas Armadas. Déjenme ver si yo creo que la tengo destacada por acá. Déjenme avanzar, 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 avanzar. Ya vamos a llegar a la parte bonita. ¿Dónde está? Denme un segundo. Acá, no lo tengo destacado, pero parece que lo vi por acá. Acá hay una discusión, me acuerdo, no la tengo destacada, parece. Yo pensaba que la tenía destacada, que era del sistema de reparto, de que obviamente les da vergüenza a los militares dejarse ellos el sistema de reparto, porque finalmente ellos iban a beneficiarse de los demás. Y hubo una discusión, incluso estuvieron a punto de eliminar el sistema de reparto de los militares, pero obviamente que para ellos se cocinaron lo mejor. Acá está. No se aplicarán las disposiciones de este decreto de ley al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esto se prestaría para muchas críticas en el sentido que los militares quedarían marginados de la ley. Esto puede ser una crítica incisa para nosotros. Eso es lo que decía el general Pinochet. Al final igual lo hicieron. Y porque con eso tienen pensiones mucho más grandes, porque todos los chilenos en este sistema de reparto es una estafa piramidal, donde muchos aportan, pocos se benefician. Muchos somos todos los trabajadores de Chile, les pagamos a pocos que son los militares. Por eso tienen tremendos sueldos, porque lo reciben de todos los chilenos. Esa es la estafa del sistema de reparto, y en eso nos estamos llevando a decir ahora, en vez de haber metido a los militares al sistema de pensiones, de capitalización individual, ahora estamos yéndonos todos a reparto. ¿Y qué va a pasar cuando la pirámide ya no da, porque la población ya está envejeciendo? Quiebra el sistema más o menos por el 2050. Esa es la fecha que debería quebrar el sistema de reparto que están instaurando hoy día Boric. No le va a durar ni 25 años. Ni 25 años. Lo bueno es que estos videos de YouTube van a quedar registrados para que se sepa que lo indicamos. Así que esta es la historia oculta de las AFP. Espero que dimensionen chilenos que esta reforma es pésima, que esta es una reforma completamente que atenta contra nuestro derecho de propiedad. ¿Por qué? Vuelvo a resumir. Entre gallo y medianoche aumentaron en vez de un 6, un 8,5. Por lo tanto, el RN está diciendo ganamos por paliza 6-0. Mentira. Le metieron 2,5 de reparto más el 6 y van a generar 2 millones de nuevos cesantes. ¿Van a eliminar a las AFP? No, les cambian el nombre. Eliminan a la AFP y así la AFP se puede llevar la garantía del encaje. Por lo tanto, ¿van a estar garantizados nuestros fondos? No. Segundo gran problema, las AFP se llevan 2.000 millones de dólares al bolsillo con esta reforma. Y todos los gastos de personal los despiden y se los pasan a papá Estado. A papá Estado, asumiendo la grasa y ellos se quedan solo administrando las inversiones, porque ahí está lo rentable, diría José Piñera. ¿Dimensionan chilenos cómo se ríen en nuestra cara? Han hecho 915 cambios y todos perjudiciales. Y el tercer cambio es la eliminación de los multifondos. Están borrando 45 años de historia para tapar los fraudes. Por eso están eliminando los multifondos. Están tapando los fraudes, porque así nadie los va a poder perseguir. Y crean los fondos intergeneracionales que son sin cambio de fondos. Miren qué lindo. Pasamos de 5 a 10 fondos y sin cambio de fondo. Entonces va por edad, vas pasando y te van a meter más bonos del Estado, más bonos basura del Estado. Entonces los jubilados, puro bono basura del Estado y cuando suban las tasas de interés perdieron toda la plata los jubilados. Mira qué lindo el sistema de reparto. Qué lindo. Qué brutal, qué brutal. Yo no había visto un nivel de perversión tan grande como el de los actuales senadores en Chile. Los sistemas de reparto son esquemas Ponzi. Las generaciones siguientes pagan las generaciones anteriores deuda tras deuda. Eso sumar en los ciclos de inflación, todo esto va a caer. Sí, de hecho Europa, yo siempre dije, hasta 2030 cae.
Europa está colapsadísimo. Francia no le da con el sistema de reparto, porque el sistema funciona con una pirámide poblacional. Si hay muchos trabajando y pocos jubilados, se financia. Pero cuando esa pirámide poblacional cambia y nace menos y se invierte, pocos no pueden financiar a muchos y ahí quiebra el sistema de reparto. O más que quiebra, empiezan a bajar las pensiones. Esa es la realidad de los sistemas de reparto y efectivamente son una estafa piramidal o esquema Ponzi. Vamos a ver nuevos comentarios. Hoy ponemos el 10% del sueldo bruto, la comisión es de 0,95, parece poco, pero no lo es. Sí, pues, pero ahora, Víctor, con la reforma de Boric, ya no va a ser el 0,95 del 10, sino que va a ser, o el 9,5 si quieres de tu sueldo, sino que va a ser del 18,5, por lo tanto le aumentamos 85% las ventas a la AFP. Lo han hecho tan bien que Boric le aumenta 85% las ventas a la AFP. Es impresionante. En caso de aprobarse esta barbarie, ¿podemos defendernos con recursos de protección? Es que acá hay cosas que son del absurdo. ¿Sí? Yo no entiendo cómo los senadores, Coloma no está cachando nada. Coloma no cacha nada. Galilea no cacha nada. Le creen todo al asesor Charme, que ya sabemos toda la embarrada que ha hecho con los cambios de nombre y que con eso se apropiaron de los bonos de reconocimiento. ¿Y qué está pasando? Que cuando eliminan los multifondos en esta reforma, que de verdad es una estafa, cuando eliminan los multifondos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la profundidad? No es solo me están bloqueando mi cuenta obligatoria para cambios de fondo, sino me están expropiando mi cuenta voluntaria, que es la cuenta 2, me van a cercenar el cambio de fondo. ¿Qué va a provocar esta reforma? Que toda la gente va a retirar la cuenta 2. Los APB, ojo con los APB, porque te van a cercenar el cambio de fondo. ¿Qué va a hacer la gente? Va a traspasarlos a las AGF, a las compañías de seguro, y las compañías de seguro, si la AFP te cobra 0,5 anual, acá te van a cobrar 1,5. Eso es todo. Quitarle más plata a los chilenos. Entonces, en el fondo te están cercenando un derecho de propiedad, no solo en la cuenta, al eliminar los multifondos, no solo te limitan la libertad de cambio en la cuenta obligatoria, sino que se te están metiendo la mano completamente al bolsillo con la cuenta 2 y con el APB y van a generar una corrida financiera. Tienen que ser muy, muy, muy desgraciados para hacer esta corrida financiera por eliminar los multifondos. La gente va a retirar masivamente la cuenta 2, la gente va a traspasar masivamente los APB. ¿Y qué va a pasar cuando se vendan todas esas posiciones? Que va a afectar a los multifondos. Antes que se eliminen, por supuesto. Entonces, es una barbarie. Es una barbarie. Un desafío. ¿Podría resumir en un minuto la explicación de por qué se pierden 2 millones de empleos? Explícalo lo más simple posible. Miren, como mostramos recién en la historia de la ley, cuando la tasa de cotización era del 20%, cuando la tasa de cotización era del 20%, y la bajan a 10%, en la historia de la ley, Pinochet y José Piñera tenían muchos estudios que demostraban que esa baja de impuestos, porque la cotización es un impuesto, genera que el trabajador aumenta su sueldo, ojo, aumenta su sueldo líquido, y al aumentar su sueldo líquido activa la economía y genera mayor empleo. Las empresas liberan recursos y si tenían, ponte tú en esos tiempos, 9 trabajadores, contratan un trabajador más. Y el efecto agregado es 1 millón de nuevos empleos cuando se baja la tasa de interés, que fue, es decir, la tasa de cotización, que fue lo que ocurrió el año 81. Al revés, ahora si pasamos del 10 al 18,5, el ejemplo, una pyme, un cafecito que tiene 10 trabajadores con sueldo mínimo, 10 trabajadores, ¿cuánto es la imposición? 50 lucas por cada trabajador. Si aumentó a 85 lucas, no, que lo paga el empleador. El empleador no le va a dar porque si tú le aumentas
las 35 lucas adicionales por 10 son 350 lucas, es casi un sueldo. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no lo va a poder pagar el café porque no va a vender más café, o se sube el precio, de hecho hasta puede vender menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a agarrar de los 10 y a uno le van a decir, tú te vas afuera. Esa es la realidad. Y si tú sumas ese efecto, que ya estamos mal, va a generar estos 2 millones de nuevos cesantes, porque el millón de nuevos empleos en Piñera o en el año 81 era con un Chile de 7 millones de habitantes. Hoy día tenemos un Chile de 20 millones, es decir, un Chile que es el triple. De hecho, quizás hasta me quedo corto con los 2 millones de cesantes. Y por eso es que es tan simple que si estaban los estudios del año 81, ¿cómo es posible que el Senado no exija los estudios de los efectos en la cesantía de aumentar el impuesto de un 10 a un 18,5? Solo por efecto poblacional, el cálculo usando los estudios de Piñera, son 2 millones de nuevos cesantes, para que lo entiendan y quede bien explicado. Guillermo Melín, perdón la ignorancia, ¿qué es el encaje? El encaje en las AFP es distinto que en los bancos. El encaje en las AFP era lo que, si la AFP quiere entrar en el negocio, el año 81 tenía que poner una garantía, porque la rentabilidad estaba garantizada, y tenía que poner una garantía del 5%, es decir, ponte tú, si tú tenías 1 millón de pesos que ponías ahorrado en el sistema del año 81, la AFP por ese 1 millón de pesos tenía que poner 50 lucas de garantía. A nivel macro, hoy ya no es un 5% de encaje porque han ocurrido 915 cambios al sistema en los 40 años. Y el encaje bajó de un 5, un 4, un 3, un 2 a un 1. Hoy día es solo un 1% de los fondos. Y por eso que a las FP no le importa si ganan o pierden, porque ese encaje ya no les hace el daño que le hacía con el 5%. Con el 5% le dolía 5 veces más. No sé si lo entienden. Porque en el fondo, si los fondos suben, como está la garantía del encaje, el encaje también sube. Entonces, todos felices. Y si los fondos pierden, está el encaje, que era la garantía, y los fondos pierden. Y si es que no cumplían la rentabilidad promedio de un mes, que fue cuando partió, todos los meses compitiendo, esa era la competencia, era un promedio del mes. Entonces, si tú no estabas dentro del promedio del mes, tenías que compensar la pérdida con la garantía. Por eso era una garantía del 5%. Como esa garantía es solo hoy un 1%, si los chilenos tenemos 200 mil millones de dólares, las AFP para poder administrar tienen que poner 2 mil millones de dólares de garantía. Por eso, al eliminar los multifondos, al eliminar las AFP, la AFP dice, yo ya no tengo que poner la garantía, me dan los 2 mil millones de dólares. Hoy me eliminaron. Sí, está muerto de la risa con 2 mil millones de dólares. Entonces, ese es el encaje para que lo podamos aprender de la forma más simple. Son nuestras garantías de que la AFP van a hacer bien su pega. Y antes eran un 5% el año 81, con los 915 cambios ya van en 1, y si se aprueba esta absurda reforma, van a terminar en 0, sin ninguna garantía. Entonces, ¿ustedes creen que van a rentar bien las AFP futuras, como les quieran poner, si es que no tienen ninguna garantía? Si no tiene ningún encaje. Es una locura. Esta reforma es una locura. Pregunta, ¿qué pasaría con mi dinero ahorrado si eliminan las AFP? ¿Puedo exigir que me devuelvan mi ahorro o lo pierdo totalmente? No, pues que esa es buena. Porque las AFP van a poder retirar el encaje. ¿Y tú vas a poder retirar tu dinero? No, pues, porque pasamos a los fondos intergeneracionales sin cambios de fondo. Nos están expropiando derechos de propiedad, libertad de cambio de fondos, y no nos están dando garantías. De hecho, nos están quitando las pocas garantías que era el encaje, la están eliminando. Así que es al revés. Rosario, a los Colomas, soberana PLR, absolutamente. Gino, 3 pasos para mejorar las pensiones ahora que vuelve FIF, que salgan del júbilo, que las pérdidas se las lleve la AFP y que me pueda cambiar de fondo todo lo que quiera, ¿o no? Mira, Luis, las reformas para mejorar el sistema son súper simples. Primero, a ver,
hay dos caminos. Voy a hacer como el camino talibán y el camino del equilibrio. El camino talibán sería deroguemos los 915 cambios, vámonos al año 81. Vuelven todas las platas del extranjero a Chile, se activa la maquinaria, empleo al 10%, es decir, el empleo se reduce, la cesantía, todos con trabajo, si pagáis la autopista, tú eres el dueño, si pagáis la luz, tú eres el dueño, por lo tanto la rentabilidad se va a los chilenos. Eso sería el cambio radical, derogar el BL 3500. Obviamente que para eso la AFP contrataría sicarios para que eso no ocurra. Quiero ser bastante sincero. El camino simple es primero, crear un fondo F. Un fondo F que sea solo de depósito a plazo, como era el fondo E original, pero que Macías el año 2002 modificó. El fondo E se crea en el año 98 en un fondo sin riesgo de depósitos de corto plazo, y Macías, el actual superintendente que lleva más que Matusalén, él modificó y le metió el riesgo al fondo F al fondo E el año 2002. Al crear un fondo F que solo metas la plata en depósito a plazo, hoy en día los fondos se están rentando en UF, hay fondos de UF de corto plazo que están rentando un 8% al año. Por lo tanto, la pensión de una persona que tiene 50 millones hoy en día le impone la FPE o Macías pagarle solo 200 lucas mensuales por 50 millones. Pero si lo mete al 8%, ¿cuánto va a rentar? 333 lucas. Por lo tanto, subiste las pensiones de 200.000 a 333.000 pesos. En promedio los chilenos. Solo creando un fondo F. Primera reforma. Segunda reforma. Las tablas de mortalidad son para las rentas vitalicias, no para el retiro programado. Si yo estoy rentando, imagínate con el fondo F estoy rentando un 8%. Tengo los 50 millones. Si yo retiro las 333 lucas, que es la rentabilidad, ¿cuánto puedo vivir? Yo puedo vivir 150 años. ¿Por qué? Ojalá. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener mi capital y solo voy a consumir la rentabilidad y por lo tanto el capital va a estar ahí, los 50 millones de pesos. ¿Te das cuenta de la importancia de crear el fondo F? Permite después eliminar la tabla de mortalidad en el caso del retiro programado. Porque el retiro programado debería ser un retiro programado con la rentabilidad que obtengo en mi depósito a plazo. ¿Simple o no? ¿Qué otra cosa aparte de eso? Obviamente que un feliz forrado sí, yo creo que beneficiaría mucho a los chilenos, pero eso no es muy personalista de mi parte. Yo en ese sentido, por más que no me guste la ley y todo, no soy yo el que tiene que hacer eso. Quizás a futuro, con democracia directa, la gente levanta una iniciativa popular y se deroga la ley anti-FIEF. Pero eso no depende de mí, depende de las personas. Yo lo que digo, este sistema de pensiones solo con un fondo F y eliminando las tablas de mortalidad, entre 50 hasta 80% subiría las pensiones hoy. Y claro, si es que queremos ir un poquito más allá, un presidente que tenga los pantalones bien puestos, repatriar los capitales. Bueno, traiganlos para Chile, 100% en Chile, autopista chilena, luz chilena, agua chilena, y de esa forma pagamos la cuenta alta, pero por lo menos vuelve a nuestro bolsillo a través de las utilidades. Y las rentabilidades, que eso sería hay que hacer una reforma a la competencia de las AFP, subirle los encajes y volver a apretarlos para que renten lo que rentaba en el año 81, que era UF más 16%. Imagínate las pensiones cómo serían 50 millones de pesos con UF más 16%, que era la rentabilidad original del sistema. Calculémoslo, eso es un 20% anual. Y por lo tanto, es una pensión, 20% anual, increíble. Ya, con 50 millones por 20% son 10 millones dividido en 12, 833 lucas. Solo por efecto de rentabilidad, si volviéramos, por ejemplo, el DL 3500, eliminamos los 915 cambios, volvemos a la ley original, las AFP van a volver a rentar UF más 16% al año, y de esa forma, con UF más 16, la pensión es hoy,
estos 50 millones, en vez de pagarte una pensión de 200 lucas, te pagarían una pensión de 800 lucas. Cuadriplicaría las pensiones. Es el efecto de derogar los 915 cambios. Así que eso para que quede bastante claro, querido Luis. Gino, ¿quién tendría que devolver ese encaje de 2.000 millones de dólares? Lo que pasa es que ese encaje, Roberto, es de las AFP. Efectivamente, ellos pusieron esa garantía. Por si es que perdían, se consumían la garantía. Por eso es una garantía. Pero si se eliminan las AFP, que es un cambio de nombre, no te olvides, ese es el truco comunista, pero esos 2.000 millones, ¿qué va a hacer la AFP? Ah, me eliminaron. Y por lo tanto ya no tengo que tener la garantía porque ya no existe el multifondo. Por eso es que la reforma de los multifondos es para apropiarse de la garantía. Si acá están eliminando la garantía, eso es lo grave. Marcelo Cortés ya no debería estar en el Parlamento. A ver, por lo menos no sería un tirabuzón como hoy día ocurre y que realmente es lamentable. Gino, ¿qué posibilidad de juntarte con Kaiser con propuesta firme concreta? Yo a Kaiser, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo fui candidato presidencial? Le mandé mi programa de gobierno donde salen todas las reformas del sistema de pensiones y no solamente el sistema de pensiones, el sistema de salud, seguridad, todo está ahí. Así que las propuestas están y son concretas y generarían un cambio bastante importante. Así que feliz si Johannes lo toma. Y si no te va a tomar todas las ideas, pero algunas que te tomen. Eso de democracia directa es para países con gente educada en temas de política. Aquí la gente prefiere novelas y reality, no saben ni lo que es el encaje. Votaron por Boric, con eso está claro. Disculpe, bandera tricolor. Primero que todo, ¿por qué no te pones tu nombre? No me gustan los trolls. Yo me llamo Gino Lorenzini y aparezco con mi rostro. Me gustaría que también te plantearas con tu nombre. Primero. Segundo tema, la democracia directa lleva 120 años en Suiza. No un año. ¿Cómo era Suiza hace 120 años? Pobres. No tenían ni para chalas. ¿Qué hizo rico a los suizos? Por lo tanto, eran incultos, eran pobres, y con la democracia directa es lo que le permitió a Suiza ir desarrollando la cultura y la educación. Pero es el sistema el que provocó, el sistema de democracia directa, el que provocó que cada 3 meses vamos a votar, cada 3 meses vamos a votar, temas a nivel nacional, temas a nivel regional, temas a nivel comunal. Sí, no, sí, no. ¿Quiere, no sé, comprar los aviones que cuestan tantos millones de dólares? Sí, no. ¿Quiere aprobar el alza de la luz? Sí, no. ¿Quiere aprobar esta reforma previsional? Sí, no. El sí es la propuesta del Congreso. El no es la posibilidad de los ciudadanos de rechazar. Con que tú le rechaces 3 leyes, pasa tan nivel de vergüenza al Congreso que empieza a hacer buenas leyes. Entonces, la democracia directa es la solución ideal para Chile, porque justamente permite, y está demostrado, porque hubo, ¿te acuerdas un mamotreto, un mamarracho y un mamotreto? 2 propuestas constitucionales pésimas, una de izquierda, y los chilenos de forma sabia la rechazaron. Y otra propuesta de supuestamente de derecha, y los chilenos la rechazaron. Los chilenos, el sentido común es mucho más fuerte que los niveles educacionales y todo. Los chilenos fueron mucho más sabios. Y si eligieron a Boric fue simplemente porque los sistemas permitieron que llegara un Boric contra un Kast, y en esa dimensión la gente entre Boric y Kast prefirió a Boric. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo junté las firmas, ¿me permitieron competir? No me permitieron competir. Por lo tanto, estás hablando desde un punto de vista bastante poco claro. Yerko Torres. ¿Qué pasaría si esos 2 millones de chilenos se van del país? Empeoraría el país, por supuesto. ¿Por qué? Si esos 2 millones de cesantes se van afuera, es de crecimiento económico, baja el consumo. En vez de, ya, imagínate, 2 millones de personas, imaginémonos no con el sueldo mínimo, con 800 lucas, que es el sueldo promedio. Esos ingresos se van al extranjero, ese consumo se va al extranjero, y por lo tanto, eso empeoraría mucho la situación económica del país. Es decir, más encima, la gente derecha, pucha que son poco inteligentes.
Porque si tú apruebas esta reforma ahora, los efectos no le van a pegar a Boric, le van a pegar, porque la reforma no se aprueba ahora, se aprobaría justo al término del gobierno de Boric, y por lo tanto, ¿a quién le cae? Al gobierno de derecha. Y el gobierno de derecha tendría 2 millones de cesantes. Y con eso a la izquierda, Boric saldría reelegido en 2030. ¿Se dan cuenta cómo se juega en la política? Y que las personas lamentablemente no pueden ver esas consecuencias. Gino, ¿cuándo vas a Sin Filtro para explicar todo esto que estás hablando? Bueno, me invitaron el otro día. Fui el lunes, martes, así que algo logré tocar el tema de pensiones. Algo. Y también Gonzalo Feito se mostró, fue muy positivo. Puede buscar Radio Metro. En Radio Metro me entrevistaron específicamente ayer por el tema justamente de esta reforma previsional. Y eso fue gracias a Gonzalo que me invitó y pude participar de ese programa de radio, que lo transmiten por YouTube, así que lo puedes buscar por YouTube, por Instagram, por TikTok. Ahí explico también todo esto, es decir, los medios que invitan está perfecto, pero el show, el tongo que armaron hoy día fue impresionante, pero eso pasó hoy día y por eso tenía que salir a hablar a través de nuestras redes sociales. Gino es de derecha, pero se disfraza de populachero. Nuevamente ahí AEBC, póngase nombre y así su opinión es respetada. Después. Gino, tienes que ir a una entrevista de Sin Filtro de los viernes. Bueno, sería ideal, pero me tienen que invitar, así que Gino seguramente quería decir, ¿por qué te sientas a la izquierda de Sin Filtro? Si sabes tanto de economía y capitalismo, es como que Axel Kaiser se siente a la izquierda. Es que Luis, mira, qué bueno que me lo preguntes. Yo no elijo dónde sentarme. La producción determina dónde sentarme. Todas las veces a la producción yo le he dicho, yo me quiero sentar a la derecha, porque efectivamente mis pensamientos son disminuir los impuestos, porque menos impuestos implica más dinero en el bolsillo de las personas. Es bastante simple. Y esa derecha en Chile no existe, porque estamos viendo que la derecha estaba ahora aprobando un aumento de impuestos que va a dejar 2 millones de nuevos cesantes. Entonces, que Sin Filtro me siente a la izquierda es parte del show del programa. Pero la verdad es que todos saben cuáles son mis pensamientos, mis ideas, y son bastante claras y transparentes, y yo no elijo sentarme ahí. Y siempre digo, por favor, siénteme donde corresponde. Pero también, ya los conceptos de izquierda y derecha están medio obsoletos, te insisto. Hoy en día una derecha comunista aprueba una reforma que sube el impuesto un 85% y que va a generar 2 millones de cesantes. ¿Eso es una derecha? Entonces, para mí eso no es derecha. Entonces, hay que como cambiar un poco los paradigmas. ¿Es una izquierda la de Boric que le va a regalar en esta reforma 2.000 millones de dólares de encaje a las AFP? ¿Que le va a sacar los costos administrativos para que tengan mayores utilidades? ¿Que le sube las ventas un 85%? Eso es una izquierda, eso es una izquierda piñerista. ¿Y por qué piñerista? ¿Por qué izquierda piñerista? Porque Piñera era muy bueno para decir algo y hacer otra cosa subterráneamente. Y el Frente Amplio, Giorgio Jackson, Boric y compañía aprendieron esos trucos de Piñera. Entonces dice, no, las AFP, si esto no le gusta a las AFP es porque es una buena reforma. Y así engaña a la gente. Entonces, hoy en día existe una izquierda piñerista que le está dando 2.000 millones de dólares a la AFP, que le está bajando los costos, que incluso quería eliminar el retiro programado para que todos se fueran a las compañías de seguro y expropiar 200.000 millones de dólares. Esa es la verdad. Y acá hay una derecha comunista que, con tal de aumentarle el ingreso a la AFP, está dispuesto a llevar plata a reparto, ha destruido completamente el sistema con los 915 cambios y están aumentando los impuestos. Y por lo tanto, la derecha en Chile es de derecha, no. Po. Si la derecha sube los impuestos, es de derecha, no. Y por lo tanto, por eso yo les digo derecha comunista. Gino, ¿cómo podemos protestar en contra de este otro atentado al sistema de pensiones? Bastante simple. Retira tu cuenta 2.
Yo no tendría la cuenta 2 si es que me están amenazando con eliminar los multifondos. Entonces, ok, sistema, si usted retira la cuenta 2, traspase la APB, ojo, no retires el APB, lo traspasas. Si tú retiras el APB, te va a cobrar el impuesto y te puede salir carísimo. Los APB se traspasan, lo puedes traspasar a instituciones como consorcio, hay muchas instituciones, a mí me gusta consorcio porque tiene fondos mutuos de money market en UF y tú rentas el 8% tranquilo. Es decir, el fondo F no es un invento, yo con mi APB lo moví a consorcio, a mí no me paga nada consorcio, me llevo pésimo con los de consorcio, no tengo ningún conflicto de interés para que lo tenga claro Bernstein, pero el APB, la FP, hoy día está limitado a los multifondos que lamentablemente no tienen ningún fondo F que sería depósitos de corto plazo en UF. Y por eso lo tengo en un fondo mutuo, en traspasé, y por eso es un traspaso, porque tú firmas en consorcio y se traspasa la plata, se muere como un mes, la FP primero te lo rechaza, tienes que insistir, y en la insistencia logras traspasarlo. De esa forma. Y bueno, y hay muchas instituciones, así que tú puedes elegir la que tú quieras. Así que esa es la mejor protesta. Retira tu cuenta 2, traspasa tu APB. Esa es la única forma que los políticos entiendan la embarrada que están dejando. Money market, ¿quién entiende eso? Lo podemos explicar por qué. El depósito a plazo es lo que más conoce la gente porque es simple. El depósito a plazo, tú depositas, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y lo recuperas en 30 días más. Eso es un depósito a plazo. ¿Lo puedes retirar en el camino? No. Los fondos mutuos de money market son el equivalente al depósito a plazo, pero con la ventaja doble, que es que tú lo puedes vender cuando tú quieras y te lo pagan de un día para otro, por lo tanto no tiene las restricciones de las ventanas de 30 días. Ventaja número 1. Ventaja número 2, tributaria. Si tú dejas 10 millones de pesos en depósito a plazo, vas a estar pagando impuestos de ganancias cada 30 días. En cambio, en el caso del fondo mutuo de money market, solo cuando vendes. Si no vendes, no tienes ganancia, por lo tanto, no has realizado ganancia, no pagas impuestos hasta que vendas. ¿Te das cuenta de la ventaja del fondo mutuo de money market? Pero son conceptos que hay que enseñarlos. Yo sé que son conceptos que quizás no son muy conocidos, pero el money market es el hermano gemelo del depósito a plazo, pero un hermano gemelo más potente. ¿Por qué? Porque lo puedes liquidar cuando tú quieras, porque te permite diferir los impuestos, así que es bastante potente y hay fondos de money market en peso y fondos de money market en UF que finalmente te permiten que cuando sube la UF, sube la inflación, tú ganas más que la inflación. De hecho, están rentando UF más 3% al año esos fondos. Y por eso están rentando más o menos un 8% al año. Eh, eh, lo único que persigue el sistema de AFP es entregarle la plata de los trabajadores a los grupos económicos para el mercado de capitales, Héctor. Y no tan solo eso. Yo quiero contar a la comunidad, dado que estamos viendo más de 1.400 personas en todas las plataformas, que en noviembre yo sufrí un incendio fuera de mi casa. Un poste de él, lo pusieron mal, se cayó, incendio. Se quemó una casa, por el humo un vecino vino a ayudar, inhaló humo y se murió al día siguiente. Yo no conocía a la viuda y dije, me puse en contacto con ella, con su familia, con sus 3 hijos, con Claudia, y le dije, yo te acompaño en este proceso, no te preocupes para que no te pase nada con la AFP. Primera ida a la AFP. No, si su pensión, su marido tenía 160 millones, le vamos a pagar 450 lucas. No le ofrecieron el seguro de sobrevivencia. Y yo le dije, pide el seguro de sobrevivencia. ¿Verdad que se murió su marido? Disculpe por no avisarle. No, ya no son 450 lucas, son 1.800.000 para usted y sus 3 hijos. Bastante distinto. Ahora bien, el problema es que ese seguro de sobrevivencia que se lo pagaron, le pagaron poquito. Debía ser mucho más. Y le ocultaron el CNU, que es el capital necesario unitario, es una fórmula que permite calcular cuánto le tiene que pagar el seguro de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia se le paga a todo fallecido menor de 65 años que tiene imposiciones en los últimos 12 meses. Entonces, si yo estoy trabajando, tengo seguro de invalidez y sobrevivencia. Fallezco,
como en este caso a los 55 años, y tengo el seguro y me lo tienen que pagar. Y ese seguro va al fondo del fallecido y ese fondo del fallecido es el que genera las pensiones de sobrevivencia. Así que efectivamente hay un nivel de conflicto de interés brutal porque no te hablan de que tienes el seguro de sobrevivencia. Por lo tanto, la pensión era 450 lucas. Luego, porque uno sabe y la asesora, pasó de 450 lucas a 1.800.000. Pero de verdad le pagaron solo 120 millones. ¿Cuánto tenían que pagarle el seguro de sobrevivencia realmente? 200 millones de pesos. Hay una diferencia de 80 millones que se hicieron los locos y no transparentan las fórmulas. Entonces hay un doble engaño. ¿Y eso por qué? Porque la AFP pertenece a una compañía de seguro. Y las compañías, y el seguro de sobrevivencia lo paga la compañía de seguro, entonces quieres pagar lo menos posible, te ocultan el dato, un dato que es el N, porque está el dato del flujo, está la tasa de interés, y está la esperanza de vida de las famosas tablas de mortalidad, y ahí deberías calcular realmente cuánto te tiene que pagar el seguro de sobrevivencia. Como te ocultan una variable, tú no lo puedes verificar. Y ese es el truco que más encima ni siquiera es que la superintendencia lo revise. Esto es AFP con compañías de seguro, de hecho con la Asociación de Aseguradores. Son los que te informan, no, este es un seguro de sobrevivencia, solo 120 millones. Y de verdad eran 200. Es terrible. Imagínate lo que es con una persona que falleció su marido y con sus 3 hijos. 5 veces a la AFP para que cada vez se lo engrupan, les mientan, los humillan. Eso yo lo acompaño. Entonces, ahora, ¿qué lecciones puedo sacar de eso? Obviamente de que el problema no es del chancho, sino del que le da la flecha. ¿Dónde está la superintendencia de pensiones para certificar que el valor de los seguros de sobrevivencia sean los correctos y transparentes con todas las variables? Ese es un estándar permitido por la superintendencia, el señor Macías. Y ahí te están robando, si se mueren 130.000 chilenos al año, asumamos que son 100.000 menores de 65 años, 100.000 podrían cobrar el seguro de sobrevivencia y no lo están haciendo porque ni siquiera les dicen que existe. Y más encima, como están todos, algunos, muchos con informalidad y boleto honorario, la boleta honorario también te paga las imposiciones, por lo tanto, si tienes seguro, solo por tener boleta honorario tienes seguro de invalidez y sobrevivencia. Así que efectivamente lo único que persigue el sistema, te atrapan cuando joven, te obligan a ahorrar, ahora te quieren hacer ahorrar mucho más, le importa un bledo entregar rentabilidad, porque antes entregaban UF más 16, hoy día UF más 0, los últimos 3 años, y después te jubilas, te engañan, no te dan la información, te pagan menos el seguro de sobrevivencia, y después toma una renta vitalicia y le regalas tu dinero a una compañía de seguro. Ese es el ciclo completo. Ah, ¿y por qué le gusta tanto a la AFP que se vaya la gente a la compañía de seguro? Porque ganan 2 veces. Te quedan con los 100 millones, por ejemplo, de un afiliado en la compañía de seguro y le dice, uy, te pagaría hasta el día que te mueras. Si te mueres mañana, te mueres mañana. Y por otro lado, la AFP libera el encaje, porque si los 100 millones se traspasan, puede retirar la garantía del $1.000.000 del encaje. Ganan 2 veces. Por eso los incentivos son tan perversos. Y otra reforma simple es que ninguna compañía de seguro pueda ser dueño de AFP, ni directa ni indirectamente. Mira qué simple, y con eso se acaban los conflictos de interés y la AFP te daría mucha mejor información. Así que bueno, ya es bastante tarde, son las 12:11 de la noche. Les agradezco mucho y muy importante, por favor, compartan y difundan porque esto es una estafa. Convérsenlo con sus compañeros de trabajo, con su familia. Esto es una estafa, es un impuesto que aumenta 85% el impuesto de imposiciones. Eso va a generar 2 millones de cesantes. Le van a regalar Boric a las AFP 2.000 millones de dólares de encaje y van a eliminar los multifondos, la libertad de cambio de fondos, no solamente para la cuenta 2, sino para la APB y la cuenta obligatoria. Y por lo tanto, la forma de protestar es retirando la cuenta 2 y traspasando el APB a otras instituciones para que se den cuenta de la embarrada que están haciendo. Porque si no,
No les va a dar. Si no les duele el bolsillo, no va a haber ningún cambio. Eso, un gran abrazo, que estén muy bien. Compartan y difunden.